Bueno, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogos Civiles. Ya hemos cerrado un poco con este ciclo que hemos dedicado a ver el tema del impacto del COVID y todo, con la última sesión con la profesora Paula Siverina de Argentina. Y bueno, ahora ya saliendo de estos asuntos, pero continuando también con los invitados argentinos, tenemos aquí el día de hoy a un abogado, a un amigo también, Facundo Martínez Mayada, abogado por la Universidad Católica Argentina, es máster en Derecho Privado Patrimonial por la Universidad de Salamanca. Él ha trabajado en el Poder Judicial de la Nación Argentina y actualmente trabaja en el Poder Judicial de Santa Fe. Y hoy con él vamos a estar conversando, informándonos también de un tema que en la actualidad ha cobrado particular relevancia, sobre todo quizá a raíz de todo lo que venimos viviendo, pero no tan vinculado a estos asuntos. Por eso hemos tenido a bien llamarla a la sesión de hoy el derecho frente a la economía colaborativa, ¿no? Creo que mal haría yo en explicar algo de lo que, si bien estoy algo informado, no tengo tanto conocimiento de la materia, por ello creo que sería importante que Facundo, aquí dándole la bienvenida con todos los que nos están siguiendo, nos pueda explicar un poco o recordar un poco también qué significa esto de la economía colaborativa, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Y por qué podría también resultar relevante, ¿no? Para los temas legales. A ver, Facundo, bienvenido. Hola, muchas gracias, Carlos. Buenas noches y bueno, gracias por el espacio. Es mi primera experiencia en grabación, así que bueno, sepan disculpar las desprolijidades. Bueno, sí, la economía colaborativa es un tema de mucha actualidad que también ha despertado las pasiones y las opiniones de todas las personas prácticamente, porque es un tema que nos toca a todos como ciudadanos, como consumidores, y bueno, también a la gente del derecho también nos ha interesado desde el punto de vista legal. Bueno, esta temática que fue objeto de mi trabajo de fin de máster, el máster de Derecho Privado Patrimonial de la Universidad de Salamanca, donde tuve el gusto de conocer al entrevistador, que también es objeto de mi tesis doctoral que estoy iniciando en estos momentos. Eh, es un tema muy particular porque plantea grandes confusiones, creo que en gran parte por la novedad y por el dinamismo de la materia. Por lo cual, dar una definición carecería prácticamente de sentido en este momento porque no la hay, porque por cada autor hay una opinión distinta, pero lo que sí se puede identificar, y de hecho lo ha hecho la Unión Europea como una institución líder en esta materia, es aportar ciertos elementos, ¿no? Que es más simple por ahí explicar un concepto por sus elementos, como para uno cuando observa un determinado fenómeno y puede ver determinadas cuestiones, puede decir si está o no ante la economía colaborativa. ¿Verdad, Carlos? No sé si te parece que dé los elementos, o más o menos explique la Yo creo que estructura. podríamos ir quizá viendo un poco cuáles son estas situaciones, ¿no? Particulares para que la gente Sí, un poco pueda familiarizarse con el tema. claro. Bueno, el elemento principal de la economía colaborativa es que es parte de la economía digital, digamos, ¿no? Es toda esta economía nueva, nueva del principio de siglo, que se ha desarrollado a través de medios informáticos, que ha reemplazado en gran medida o ha venido a integrar el mercado en sí, o el viejo mercado de pie de calle, que obviamente sigue existiendo. Y su característica principal dentro de la economía digital es que es una economía intermediada. Esa es la característica principal. Es decir, está la oferta, está la demanda, y en el medio está este intermediario que tiene una tarea de casación, como se denomina, con ese, de emparejar a las partes, o sea, la persona que busca algo y la persona que ofrece algo. Antaño se encontraban en un mercado o en el boca a boca, era mucho más complicado ese encuentro, ¿verdad? En cambio, hoy en día, con las plataformas, como se denomina actualmente a estas empresas que se ocupan de esta casación,
resulta mucho más sencillo, ¿verdad? Porque uno tiene algo que le sobra, otro tiene algo que le falta, y se encuentran ahí. Entonces, queda así marcada esta trilogía, ¿no? La empresa, que es la plataforma, como bien dijimos, y por el otro lado están los usuarios, que muchas veces son dinámicos, o sea, a veces uno está del lado de la oferta y a la vez de la demanda, eh, cuya característica principal, y no deja de estar controvertida, es que del lado de la oferta se habla del prosumidor, es decir, este concepto tan moderno y tan en boga hoy en día, que tiene que ver con la prohibición de la oferta por parte de un empresario. Esa es una de las características también principales de la economía colaborativa y que hace temblar, digamos, muchas estanterías de bibliotecas que hablan de Uber como el Claro. ejemplo primigenio de economía colaborativa, cuando, bueno, ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya explicó que no. Si bien no se sirvió de estos conceptos y utilizó otros, llegó a ese mismo resultado, ¿verdad? Hay tantas otras empresas que, digamos, ese también uno de los principales problemas de la economía colaborativa, que es un disfraz que utilizan muchas empresas de la economía tradicional para evitar el cumplimiento de la ley, entre ellos registrar empleados, pagar determinados impuestos, y bueno, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ahora que hablabas de Uber, las plataformas que ahora se han vuelto las de delivery, ¿no? Por Globo, supuesto. el mismo Uber Eats, o Rappi, aquí en Perú, que no estoy seguro si está allá en En Argentina Argentina también. también. Claro, en Argentina también está Rappi, que le da estas cajitas a los chicos y ve tú, Exacto. consigue lo que encuentres, ¿no? Entonces ahí, que se llama también de economía colaborativa, ¿no? Pero bueno, que como bien lo has dicho, también el tribunal ha establecido ciertos criterios para considerar si estamos o no frente a este marco, ¿no? Ahí un poco entrando en este asunto, porque, a ver, tenemos el caso de Uber, que son los temas de los taxis, que no son taxis, tenemos el tema de Rappi, de Uber Eats, de Globo, de los repartidores, que tampoco son repartidores, y tenemos también, por ejemplo, el caso de BlaBlaCar, que teníamos allá en Europa, que, Exacto. que eso no existe aquí, creo que no existe. Lo más cercano sería el Uber, hay un Uber acá en Lima que era grupal, que creo que ya tampoco debe existir a propósito de la El pandemia. Uberpool. El Uberpool, esto es. Y tenemos, caramba, ¿cómo se llama lo de los hospedajes? Se El me olvida el nombre Airbnb. ahorita. El Airbnb también, ¿no? Que también podríamos estar frente a ese marco, ¿no? Ahí un poco quizás establecer algunas diferencias porque a veces se dice, no, todo Claro. esto es economía colaborativa, ¿no? Ahí quizá Eh, aclararnos un poco el tema. Exacto, bueno, los ejemplos que me das son geniales porque me diste ejemplos que sí son economía colaborativa y ejemplos que no. Y por ahí suele pasar en la gente, digamos, que no lo estudia esto, sino que lo consume, que se confunde todo. Y con justa razón, porque son cosas muy parecidas. Por empezar, la distinción más importante, que es la que venimos hablando, de qué es economía colaborativa y qué no, la podemos tomar entre, por ejemplo, las plataformas de Uber y la plataforma de BlaBlaCar, que tiene que ver con el transporte. Eh, Siempre la doctrina norteamericana, o sea, estadounidense específicamente, diferenció el carpooling con el car sharing. Y después estaba también otro concepto que se llama el ride sharing. O sea, tenemos esos tres conceptos, ¿no? El carpooling es BlaBlaCar. O sea, es una persona que va a hacer un viaje de una ciudad a otra, oferta sus asientos libres en una plataforma, y aquella persona que desea subirse a su auto y pagar un precio a cambio, lo puede hacer. Eso es economía colaborativa. Luego tenemos el car sharing, que es el auto compartido, que no es otra cosa que esas plataformas que se pusieron de moda en los años 80 y más aún en la década de los 90, de autos compartidos, es decir, clubes de personas que tenían autos en común y se repartían su uso, digamos, ¿verdad? Como un sistema de propiedad compartida. Eso no es economía colaborativa, porque en muchos de los casos o falla la plataforma o falla una intención de interrelación entre los usuarios. Y por último,
tenemos el sistema del ride sharing, o sea, el compartir el viaje en la ciudad, que es a lo que Uber se quiso montar en un principio, lo cual ya desde el punto de vista de la definición es incorrecto porque el conductor de Uber, el chofer, no iba al lugar hacia el cual vos estás yendo, sino que es como un taxi, digamos, es a demanda, ¿verdad? Pero por el otro lado, el caso de Airbnb es un caso de una empresa gigante, pero que sí es una plataforma que hace lugar a relaciones colaborativas. No quiere decir que todas las relaciones que se den ahí sea colaborativa, porque esa es otra cuestión también, ¿no? Que uno siempre tiende a querer tildar determinadas empresas como una cosa o de otra, pero en realidad es que la clave, por lo menos desde mi punto de vista, y es una tesis en desarrollo, es que la plataforma para ser colaborativa tiene que permitir que en su seno ocurran transacciones colaborativas, pero no es necesario que todas las transacciones lo sean, porque muchos hoteles operan a través de Airbnb. Muchas personas que tienen 6, 7, 10 pisos lo alquilan como un medio de trabajo, entonces ya no son prosumidores, sino que integran la oferta profesional, ¿verdad? Así que bueno, eso es un poco cómo está planteado el esquema. Y ahí, por ejemplo, a propósito de esto último que has dicho de los hoteles que se ofrecen como Airbnb, que, Claro. bueno, que de hecho es bastante común. Estas otras plataformas que sirven de intermediario, no sé, ahorita se me ocurren estas como Despegar, que te dan acceso a los hoteles, estas no entrarían dentro de ese marco de la No, economía colaborativa. no. Creo Son- que la cuestión fundamental, y creo que uno de los principales pasos que pude dar en el entendimiento de esto, porque es un concepto bastante complicado, es el diferenciar la economía digital de la economía colaborativa. La economía colaborativa con la economía digital tiene una relación de especie a género, digamos, ¿verdad? Eh, es como una especie súper selecta dentro de la economía digital que merece, como es dicho, ciertos beneficios para impulsarla. Pero los buscadores o metabuscadores como Skyscanner o las propias páginas que venden como Despegar, son simples, bueno, en el caso de Despegar es una agencia de viajes, es un contrato de agencia, ya ahí hay una distinción conceptual porque el contrato que rige la economía colaborativa es una suerte de contrato de corretaje, de intermediación, más similar a la intermediación inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Para que uno tenga una idea. Por más de que una agencia de viajes suena más similar a nivel calle, digamos, claro. a nivel contractual es una intermediación. No quita que en el futuro se trabaje sobre un contrato específico, ¿no? Pero hoy en día tenemos esa herramienta. Claro, y la intermediación estaría dada entre la plataforma, el usuario final y este prosumidor, que podría ser a su vez Exacto. también usuario final. Y ahí, eh, este rol de intermediario, digamos, le hace asumir responsabilidades o, porque, por No. ejemplo, ¿no? O sea, no sé, a ver, vamos a ver lo del Airbnb, que es algo que es un caso que a mí me ocurrió, ¿no? Yo contraté un Airbnb, recuerdo, en Madrid para quedarme una noche y al final el Airbnb no existía o quedaba en otra dirección y bueno, Claro. tuve que pasar la noche en el aeropuerto, ¿no? Y ahí hay un tema de a quién tendría que reclamarle ahí, por ejemplo, ¿no? Le voy y le reclamo a la plataforma, le voy y le reclamo al usuario, me va a decir la plataforma, no, mira, yo soy un intermediario y aquí Exacto. arreglense entre ustedes dos, ¿no? Yo solamente sirvo de, no sé, soy como el café donde hicieron el acuerdo, ¿no? Ya ustedes verán Exactamente. qué hacen, ¿no? Ahí un poco, Eh, que digamos es la carne del asunto, ¿no? Porque es lo todo más funciona importante, bien, porque claro, ¿no? Todo va a funcionar bien mientras esté ocurriendo, pero luego vamos a ver qué pasa si hay un conflicto, ¿no? es que es lo más importante porque a ver, acá siempre uno intenta del derecho proteger al más débil, ¿verdad? Es como parte de la raíz del derecho, muchas de las intenciones de los que estudiamos derecho, pero entonces uno se plantea eso porque dice, acá hay cientos de libros escritos, tanta doctrina, pero cuando rento un piso por Airbnb, voy a las 10 de la noche y la llave no entra, me quedo en la calle. ¿Y quién responde ahí? Bueno, esa es una pregunta que tiene una respuesta, aunque es una respuesta en trabajo, ¿verdad? No hay todavía una respuesta final e indiscutida al respecto, porque hay tres posturas, digamos, ¿no? Como para simplificarlo. Está la postura de nada responde,
la empresa, obviamente, ¿no? Porque es un intermediario, o sea, es como si uno compra, tiene que ver con la evicción o los vicios redditorios en el caso de un inmueble que uno compra por una inmobiliaria, o sea, uno no se imagina el adquirente de una casa yéndole a golpear la puerta al de la inmobiliaria porque una pared tenía termitas, por ejemplo, el caso de que sea de madera. Eh, Esa tesis que adelanto que es la que más cerca está de la realidad, más allá de lo duro que suena, después está la que dice que debe hacerse cargo, esa es una tesis que, digamos, desconoce un poco el tema del contrato de corretaje que hay por medio, ¿verdad? De intermediación. Y por último, una tesis, digamos, ecléctica, que siempre hay una tesis ecléctica, en este caso la que menos me gusta, porque hay autores que, pensando la economía colaborativa desde un punto de vista distinto al que yo tengo, yo y muchos autores también, obviamente, ¿no? Ven en la atribución de responsabilidad o en la obligatoriedad de contratación de un seguro de responsabilidad civil en cabeza de la plataforma, la clave, la piedra de toque de todo este sistema, y suena muy bien. De hecho, me acuerdo cuando lo estudié por primera vez, pensé que había encontrado la clave a todo esto, ¿no? Y después uno se pone a analizar, y eso está pensado cuando uno piensa a Uber como parte de la economía colaborativa, cuando uno piensa en otras empresas. Pero yo creo que eso puede ser parte de un código de buenas prácticas, pero no podemos obligar nunca a un intermediario a hacerse cargo de lo malo o lo bien que actúe en las partes por las cuales él ha intervenido, ¿verdad? Su función es poner en contacto a las partes. Después, si usted como empresa quiere hacer las cosas bien o quiere ser la empresa número uno, como es BlaBlaCar, y contratar un seguro porque te parece una buena práctica comercial o porque te importa el consumidor, bueno, me parece bien, pero de ahí a obligarte creo que estaríamos, estamos yendo bastante para atrás en esta materia y ahora estaríamos dando un paso más para atrás, incluso con eso. Bueno, y ahí, bueno, ya me queda más o menos claro con este tema del, del Airbnb, ¿no? Porque igual es más claro que él no tiene un control sobre el servicio que se va a brindar al final del día. No sé Claro, si te tendieron mal la cama. Lo que podría ser, claro, es establecer quizá algún sistema de sanciones ex post, ¿no? O sea, ya, por vamos. supuesto. Claro, tiene tantas malas críticas, lo saco de la plataforma y se acabó, ¿no? Y esa es mi forma de responder, digamos. Ni hablar Pero, de retener el precio, por supuesto, ¿no? Eso ya está, eso es así. O sea, en claro, Airbnb, a vos te estafan, digamos, o sea, hasta que vos no calificás al usuario, al host, digamos, no recibe eh, no recibe el dinero. claro, sí, sí, sí. Sí, de hecho sí hay, o sea, si reclamas, la devolución es más o menos inmediata. Pero, a ver, ya, si bien eso me queda claro con el Airbnb, me puede quedar claro también con el BlaBlaCar. Un poco, a ver, porque como esto no es, para poner en contexto, lo de BlaBlaCar es parecido a lo de Airbnb porque es una persona que tiene un vehículo particular que va a hacer un viaje, pongamos en Perú, de Lima a, no sé, a Casma, a Ica, a Trujillo, y como igual va a ser el viaje, alguien va y paga una cantidad, un pequeño fee, y también aprovecha y hacen una especie de carpool, ¿no? Pero son particulares igual, ¿no? Hay Sí. una selección, digamos, una especie de mini subasta en la aplicación, ¿no? Pero, a ver, ahí sí me queda clarísimo. Ahora, pero los casos de Globo, de los repartidores, por ejemplo, ¿qué pasa, ya poniéndonos un poco más hipotéticos, qué pasa si el repartidor nunca llega? ¿No? Imagínate que el repartidor, esto dice no, esto yo lo quiero para mí, y Claro. desaparece, Bueno, ¿no? Y a ver, ahí, y no solo eso, ¿no? Sino también ya quizás saliéndonos un poco del marco del derecho privado más estricto, pero sigue siendo derecho privado. No sé ahí si tienes alguna opinión sobre los temas de vinculación laboral, ¿no? Que también han sido muy fuertes respecto de los repartidores, sobre todo, ¿no? Cosa que todavía no ha llegado acá con tanta fuerza como en Europa, ¿no? Pero igual, a ver, ahí no sé qué sí, tal. bueno, bueno, la pregunta está genial porque explica mucho, o sea, explicando lo que no es, se limita para bien lo que sí es la economía colaborativa, ¿verdad? En el caso de los repartidores, nucleamos Globo, Rappi, en Argentina hay una empresa que creo que es chilena o colombiana o de capitales mixtos que se llama Pedido Ya. Eso no es economía colaborativa,
Y surgió en un momento donde ni siquiera intentaron pasar por economía colaborativa como sí lo hizo Uber, porque Uber, y vale la aclaración, Uber mismo dijo que ellos eran economía colaborativa, no es que esto se le ocurrió a algún doctrinario pro Uber, sino que ellos mismos en su presentación, hubo un caso muy importante, uno de los casos más importantes a nivel mundial de economía colaborativa que se dio en Barcelona, que es Elite Taxi, una asociación de taxis contra Uber, y ahí fue la primera vez que Uber, en el derecho continental, pudo decir qué consideraban que eran ellos al contestar la demanda, y ellos mismos dijeron que eran parte de la economía colaborativa. Bueno, la gente de los repartidores ya vieron el fracaso de Uber como intentar usar esas vestiduras, entonces nunca lo intentaron camuflar, ¿verdad? Y ellos directamente, por lo menos en el caso de España, que es el caso que tengo analizado, eh, firman un contrato de un autónomo económicamente dependiente del empleador, digamos, ¿no? Que tampoco es cierto. En definitiva, son empleados de la empresa, porque te exigen un mínimo de horas, una vestimenta, te hacen comprar la mochila, ciertos artículos de ropa que distinguen la empresa y la marca. Y de hecho hubo un fallo de Globo, vinculado a la plataforma Globo, eh, en Madrid, que no recuerdo ahora la cita, pero es muy conocido, donde se dijo todo esto. De hecho, el fallo es muy bueno, se ve que el juez sabía que iba a traer mucha cola a esto, y expuso muy bien todo el tema y lo vincula con la marca, ¿verdad? Porque dice, cuando una persona anda con toda la indumentaria de Globo, está representando una marca, y sería absolutamente inviable eh, esta actividad sin una empresa que orqueste todo el asunto de la oferta, la demanda, el negocio y todas estas prácticas, ¿verdad? Lo cual hace absolutamente incompatible hablar de materia laboral cuando hablamos de economía colaborativa. O sea, si hay economía colaborativa, no hay empleo. O sea, la empresa tendrá sus empleados administrativos que sí estarán vinculados, pero lo que hace la actividad de oferta y demanda y lo de todo lo demás es impensado. Entonces, en caso que vos decís, que por ejemplo encargas una pizza por Globo y el Glover, como se llaman los chicos que andan con la moto, bicicleta, se lo queda para él y se la comen, básicamente responde la empresa como él dependiente de ella que es. Así sería, digamos, ¿no? Claro, ya luego se verían podría repetirlo, lo podría sacar de la plataforma, en todo Ni caso. hablar, ni hablar. De hecho, te sacan de la plataforma si vos no cumplís, igual que Uber. Tenés que cumplir, eso otro argumento más para decir que no es economía colaborativa. Si vos en Uber o en Globo no tenés un número mínimo de aceptación, o sea, no puedes rechazar a discreción, ¿me entendés? Claro. No podés hacer lo que vos quieras, no sos, como se dice hoy en día, sos tu propio jefe. Claro, que es un poco la trampa, ¿no? Que creo que ha quedado más evidenciado con el tema de la pandemia, porque la mayoría bueno, aquí en Perú, por ejemplo, no se ha permitido la repartición a través de Globo, de estos, porque justamente no brindaban las seguridades sanitarias adecuadas, ¿no? Claro. Y sí, pues, ¿no? Ahora, por ahí yendo al otro asunto, quizá ya más vinculado bueno, yo entiendo que en Argentina sí hay una regulación del taxi más o menos Sí, digna, por decirlo de alguna manera, comparada con la que existe o con la que no existe en Perú, o en Lima en particular, porque nosotros no tenemos un sistema de transporte ordenado. Cuando has venido aquí lo has podido ver. Tenemos sí, sí. varios asuntos ahí vinculados al taxi, y por ejemplo, en nuestra realidad, Uber y otras plataformas como Bit también, por ejemplo, vinieron no a desordenarnos, sino más bien a brindarnos, curiosamente, cierta noción de orden, ¿no? Vamos, ya tenía cierta seguridad, podías ver quién era el que te estaba trayendo, ¿no? De qué persona era, la foto, cuántas calificaciones tenía, ¿no? Si bien igual era alguien que podía estar haciendo N cosas aparte, como de hecho han pasado circunstancias similares. Entonces hay un poco, ahí la responsabilidad también sería igual, o ya estamos igual en un caso de que no estamos frente a economía colaborativa, sino igual frente a economía digital y con otra regulación. No, cero, realmente cero.
en cuanto a tu comentario respecto al taxi, lo que ocurre es que, si bien la economía colaborativa no tiene nada que ver a nivel estricto, no deja de ocurrir que todas estas plataformas digitales que son empresas, han desnudado una realidad que hace tiempo venía ocurriendo, ¿verdad? Porque todas las regulaciones, bueno, Perú, como vos decís, pero es la excepción el caso de Perú. A ver, creo que hay muy pocas normativas a nivel global que son tan similares como el caso del taxi, sobre todo la contingentación, es decir, la escasez de chapas o licencias de taxi y demás, que lo convierte en algo indeseable hoy en día, pero no es producto de la economía colaborativa, sino de la economía digital. Es decir, eh, la doctrina económica, sobre todo, entiende que para haber una regulación tiene que tener una justificación en una falla del mercado. Está claro, ¿verdad? Porque en caso de que oferta y demanda se puedan entender sin problemas, no existiría una necesidad de que el Estado se meta como un tercero a reglamentarlo. El tema es que en el ámbito del transporte discrecional, como se llama el taxi, hay muchas asimetrías informativas, que es el concepto que estamos exponiendo, ¿verdad? Que es donde el cliente desconoce un montón de cuestiones vinculadas a la prestación del servicio, como por ejemplo el precio, la honestidad del taxista y demás. Entonces, o se ocurriría además una situación indeseable si una persona se pone a negociar el precio del taxi por la calle, porque tendría que parar 4 o 5 taxis, y si la oferta mejor era la anterior, el taxi ya se fue, que bueno, que es un poco lo que ocurre en Perú. Justo Y, eso iba a decir, y es la economía. la economía digital y el taxi, la digitalización del sector del taxi, ha venido como anillo al dedo para solucionar todas estas cuestiones, porque hoy en día ya sabe quién es el taxista se comporta mal y tiene su merecido, porque puede ser calificado, entonces tiene menos puntuación, la oferta y la demanda del momento, que hacen esa curva como la de Uber, que te marca si es más caro o más barato el pasaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es lo que hoy en día la doctrina llama la simetría normativa, es decir, tenemos todas las herramientas para curar esos problemas y siguen esas normativas vetustas incólumes, porque se protege a un sector que está establecido con muchos años, y se ha generado también la situación de, por ejemplo, la licencia de taxi es una concesión gratuita en la mayoría de los lugares del mundo, pero se ha patrimonializado por su escasez. O sea, el propio Estado alienta la patrimonialización porque se venden en plataformas oficiales del Estado incluso, como sucede en Barcelona. Entonces, un taxista que compró una licencia a 36.000 euros, 40.000 euros, como ha llegado a suceder, se compró un taxi, lo pintó, hizo toda la inversión, vienen un día y le dicen que ya ese sistema no va más, y bueno, eso es lo que sucede. Claro, que es todo diferente a lo que ocurre aquí, porque aquí igual, igual cuesta tener la licencia de taxi, pero es indistinto porque puedes salir a la calle, te puedes salir a taxi o te afilias a Uber y a Claro. Bit, y igual puedes competir, digamos, ¿no? Y entonces, en estos casos, digamos, de Bit o de los taxis, nos encontraríamos, para hacer síntesis de lo que has dicho, en frente de una economía digital. Y por tanto, sí podría haber alguna responsabilidad de esta plataforma. O sea, por ejemplo, ¿no? Que Todo. todas estas claro, ¿no? O sea, si el taxista comete un delito, si ocurre algo en el marco de estas plataformas, habría responsabilidad de la empresa. Claro, por supuesto. Yo desconozco las plataformas que me nombraste porque son locales, pero en el caso de Uber, eh, hay jurisprudencia de prácticamente de todas partes del mundo, en especial de los Estados Unidos y del Reino Unido, donde básicamente se dice que los choferes son empleados de Uber. No en la realidad, sí en el deber ser, por lo cual deben registrarlos, pagar impuestos y hacerse cargo de lo que ellos hacen por responsabilidad por un hecho del dependiente. Digamos, vamos a la responsabilidad civil más pura y dura de los códigos continentales. Claro, claro, bueno, entre nosotros no, de hecho, no recuerdo ahorita si hemos tenido algún caso, sí hemos tenido noticias varias de robos o de algún delito cometido en atención a este servicio de Uber o de Bit, en el caso peruano.
Pero entonces ahí estaríamos en el mismo supuesto de los repartidores, ¿no? Es lo mismo, es la misma Es lo estructura, mismo. no es economía colaborativa. No, Y en ese sentido, entonces, ya saben, no es Uber, no es Rappi, no es Globo, nos quedaríamos solamente con Airbnb, que ahora, en el marco actual de la pandemia, está pasando por una crisis que nadie imaginó hace unos meses. Y qué más nos quedaría? Porque ya hay un poco BlaBlaCar, eh, BlaBlaCar, bueno, que BlaBlaCar también va a tener algunos temas sanitarios por ahí de por medio, ¿no? Porque igual te subes en un carro. Los que hemos usado BlaBlaCar era bastante. No sabías qué vehículo era, no sabías quién es. Ahora con las mascarillas realmente no me imagino subirme a BlaBlaCar en lo inmediato. Pero a ver, de hecho, no sí. se va a ir la economía colaborativa, quizás se transforme, ¿no? A propósito de lo que está ocurriendo en otra cosa. Hace poco veía una noticia de estos edificios en Chile que eran tan grandes los edificios chilenos que dentro eran como pequeñas ciudades, entonces había gente que repartía comida dentro y vivía de eso. Claro, podríamos ir quizá a una plataforma que sirva para intermediar en estos pequeños círculos, ¿no? Pero ya aterrizando un poco, digamos, en ese sentido, ¿cuál crees tú que debería ser esta regulación o esta distribución de responsabilidades de cara no solamente a atender los problemas que nos da la economía colaborativa, sino quizá a distinguirla de esta economía digital que muchas veces las empresas, como tú muy bien lo has dicho, usan para encubrirse, ¿no? O sea, ¿cuál sería de lo que hemos venido conversando esa línea que podría dividirla más claramente, quizá legalmente? O quizá no es Sí. necesario hacerlo legalmente, ¿no? Mira, yo creo que en este área lo mejor que puede hacerse es una política mixta entre heterorregulación y autorregulación. Es decir, el Estado debe intervenir porque hay un montón de cuestiones que, como, a ver, si ni siquiera la doctrina se puede poner de acuerdo, imagínate lo que le pasan a los usuarios, como vos bien decís y demás. Entonces es necesaria una regulación porque siempre las plataformas no son usuarios ni gente buena, que es un club de amigos, son empresas. Entonces es necesario regular, pero creo que tiene que ser una regulación que apunte a la autorregulación, o sea, marcar ciertas pautas, porque hoy en día nosotros lo que estamos experimentando es una desconfianza de la sociedad hacia lo público mayor incluso a veces que hacia lo privado, ¿verdad? Las instituciones jurídicas, los poderes judiciales y demás, plantean procesos lentos, muchas veces deficientes. Entonces, una persona, a ver, si yo compro un producto por una plataforma como Mercado Libre, por ejemplo, lo compro porque sé que si tengo algún problema lo resuelvo apretando un botón. Y no me tengo que ir a litigar 3 años, 2 años, 6 meses, en el mejor de los casos, para una alfombra que compré o una aspiradora que no anda. Entonces, creo que eso te está dando una pauta de lo que la gente exige, ¿verdad? Lo que la gente quiere es una cuestión simple. Entonces, nosotros tenemos que darle un poco el poder a las empresas desde el punto de vista de que tienen que establecer pautas de regulación, la competencia entre empresas que haga que el consumidor elija por qué empresa participa de la economía colaborativa, ya sea ofertando o demandando. Creo que ahí está un poco, o sea, obviamente con una heterorregulación desde el punto de vista macro, para respetar ciertas cuestiones. Y eso ha ayudado con un buen código de buenas prácticas. Creo que esa sería la idea, por lo menos hoy en día. Es un sistema, bueno, como lo dices, heteronormativo, pero basado un poco en el compliance, ¿no? De las Por empresas, pero un supuesto. compliance no duro, digamos, ¿no? O sea, No, ¿serían sugerencias o...? Ah, ya. O no sea, ¿crees que...? porque cuando uno empieza, como vos dijiste antes, cuando uno ve la economía colaborativa, lo ve como un montón de cosas ahí, y empieza a correr las cosas que no son y se encuentra con que no es tanto. Sí es importante y sí tiene mucho potencial a futuro, pero hoy no es tanto. Este, entonces, básicamente lo que hay que hacer es empezar ahora y, y también tener en cuenta que al ser poco, es simple la regulación en la actualidad. El problema es cuando esto se empiece a ir creciendo, pero tiene que crecer de un modo adecuado, porque ¿qué es lo que pasa?
hoy en día ya tenemos ciertos lineamientos como para ver qué es y qué no es. Entonces las empresas que sí participan de la economía colaborativa ya tienen determinadas características que hacen más difícil el abuso para el consumidor, ¿verdad? Porque uno agarra y dice, bueno, Uber es economía colaborativa. Bueno, entonces ahí tiene Booking es economía colaborativa. Bueno, entonces ahí vos tenés una cantidad de abusos posibles y nos imaginamos los abogados, pero cuando uno ya ve la economía colaborativa en el BlaBlaCar, el que tuvo la experiencia de usarlo sabe cómo es, el que no es un ambiente mucho más amigable, de gente que lo hace pensando en el medio ambiente, en otras cuestiones más allá del bolsillo. Creo que la autorregulación y el consumidor activo, ese que averigua, el que sabe, el que le importa, son bastante eficientes a la hora de la regulación de esto. Después, obviamente, el Estado tiene que estar detrás para prevenir, para disponer un código de buenas prácticas y para aplicar la justicia en el caso de que, bueno, no se logre a través de la vía diplomática o a través de la plataforma. Bueno, y de cara a estas otras plataformas que se encubren, digamos, ¿crees también que debe haber una regulación o solamente debemos concentrarnos en los temas Sí, vinculados a economía colaborativa? sí. Sí, sí, y es el principal problema de la regulación de la economía colaborativa. Como dijimos antes, si entre economía colaborativa y economía digital tenemos una relación de género-especie, al estar tan poco regulada la economía digital y de forma tan insular, imagínate vos lo difícil que es regular la economía colaborativa, porque creo que lo que se debiera hacer es regular la economía digital. O sea, sí, tenemos regulaciones específicas, regulaciones que provienen del comercio tradicional, que se aplican, tenemos mucha regulación sobre la protección de datos, que me parece fundamental, pero falta una regulación más abarcativa, ¿verdad? Es como que todavía seguimos con ciertos conceptos propios de hace 100, 150 años y lo estamos aplicando a transacciones en eBay. Entonces creo que ahí pasa un poco el inconveniente, o sea, no se trata de que Uber, eBay o Rappi o Globo son el demonio, sino al contrario. Creo que la gente lo elige porque le gusta más, porque quiere saber dónde está el pedido, quiere saber a qué hora le llega, quiere pagar sin efectivo en mano, quiere un montón de cosas. Quiere que el taxista le hayan chequeado los antecedentes penales, quiere... No digo que esté de acuerdo con todo eso, digo las preferencias de los consumidores, ¿verdad? Entonces, todas estas plataformas ayudan, dan trabajo, porque es una fuente de trabajo, de ingreso. Lo hemos visto ahora en la pandemia, por lo menos acá en Argentina, mucha gente se ha volcado a estas aplicaciones de delivery, eh, que son una fuente, digamos, más informal, por supuesto. Eso no quita que, o sea, no tenemos ni que condenarlos y apartarlos, ni tampoco dejarles hacer lo que quieran. Se trata de regularlos, pero yo creo que el fomento es fundamental. Y con la primera parte de tu pregunta, vinculado a la regulación de la economía colaborativa, creo que sí, creo que una vez que tengamos solucionado el tema de la economía digital, va a ser mucho más sencilla la regulación de la economía colaborativa. En el mientras tanto, la podríamos regular también. No sería lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, uno tiene que bregar por cierto ámbito, porque si quiere hacer todo, no termina haciendo nada. Las pequeñas batallas que decimos. Exactamente. Eh, bueno, sí, en realidad, justo como le dice acá también en Perú, ahora que se está abriendo un poco la economía de a poquitos, digamos, se ha visto un aumento de los repartidores, quizá no necesariamente vinculados a las plataformas, porque todavía no está legalmente permitido, pero sí, pues ¿no? Lo que va a venir es, no sé, eventualmente podría haber situaciones de responsabilidad vinculadas a contagios o cosas por el estilo, ¿no? Al no mantenimiento de los estándares de salubridad que se han visto y al menos en el caso peruano no hay una regulación ni siquiera, digamos, aislada, porque todo ha ido pasando de manera más o menos libre, ¿no? Creo que a veces a mí me da la impresión de que vivimos en un experimento para ver qué pasa con el libre mercado, ¿no? Radical, así, sin regulación sobre los temas, ¿no? Y por eso creo que es importante conversar de estos asuntos porque a veces pasan desapercibidos, ¿no? La necesidad de intervenir
en estas circunstancias, no para acabar con el negocio, como tú muy bien lo has dicho, sino para generar mejores condiciones para ambos, ¿no? Tanto para las personas que usan el servicio como aquellos que le están brindando, para que no se vean expuestos a condiciones de carencia, ¿no? Como acá se ve, no, Sí, no sé si allá también, pero acá antes de la pandemia los Globo tenían como estaciones, porque era donde se juntaban todos sí, acá también. claro, todos los bloggers y creo que incluso habían tenido la intentando de formar un sindicato aquí con lo difícil que es hacerlo o sea, en términos de organización, ¿no? Bueno, me parece todo bastante provechoso lo que hemos estado conversando. No sé si tienes algo que creas que es necesario añadir a lo que hemos ido hablando hoy día. Bueno, a modo de conclusión, eh, creo que siempre en estas cuestiones, sobre todo cuando son tan mediatizadas, por supuesto, no somos tontos, sabemos que hay muchos intereses económicos de por medio, hay mucha manipulación, mucho manoseo también. Creo que siempre, si uno siempre ve la respuesta a estas cuestiones en el medio, en el equilibrio, no va a estar muy lejos de equivocarse, ni de tener razón, porque la realidad es que, tomando el caso de Uber, se ha hablado mucho y mal en los medios, sobre todo de, desde el punto de vista defendiendo los intereses de los taxistas y demás. Y por el otro lado, también en otros medios y de otros autores y de la propia empresa se ha hablado maravillas. Y bueno, no es ni una maravilla ni la solución a todos los problemas, ni tampoco el demonio, sino es una empresa más. Y desde el punto de vista, en cambio, de la economía colaborativa, lo veo mucho más cerca de algo positivo que de algo negativo, totalmente. Creo que la utilización de los recursos hoy en día, donde vivimos en este mundo que tenemos más de un continente en plástico flotando en nuestros océanos, eh, los peces que se mueren atragantados en las branquias con bolsas de plástico que uno las compra para usarlas una vez, es una locura la cantidad de productos que vienen en un envase plástico para ser usado una vez y después se desperdicia. O sea, vivimos con todo el plástico que hemos producido desde que se inventó el plástico. Todo el plástico que se ha producido sigue en el mundo. Imagínate vos que creo que la utilización de herramientas, la utilización de asientos libres, en los coches que van siempre una persona, es fundamental. Entonces, la economía colaborativa nos plantea la posibilidad de tantas veces que uno dice y se preocupa por esto y dice, bueno, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, me llevo una bolsa al supermercado y la reutilizo. Bueno, acá también tenés otra posibilidad. Tenés la posibilidad de ir al cuarto libre que tiene una persona en París en lugar de ir al Ritz. Tenés la posibilidad de subirte a un auto que una persona de todas formas iba a ir, entonces contaminás 4 veces menos y van 4 pasajeros. Y así con todo. Entonces, bueno, me parece que es una buena oportunidad que tenemos todos como ciudadanos de intentar la economía colaborativa. Es más incómoda, es un poco más barata, hay compensa, y es divertido también. Así que a hacer la experiencia me parece que es una buena forma. Nada, gracias Paco. Bueno, sí, todo lo que hemos podido aprovechar alguno de estos servicios sí sabemos que es bastante, es una experiencia distinta, ¿no? Estos dos vinculados sobre todo a turismo y a turismo básicamente, ¿no? Que son los que más han Claro. funcionado en los temas de economía colaborativa, ¿no? Vinculados al ahorro, a lo que muy bien has mencionado. Bueno, nada, Facundo, agradecerte mucho el tiempo, la diferencia horaria también no ayuda tanto, pero igual, muchas gracias y nada, ojalá podamos seguir escuchando más avances de la tesis doctoral a medida que va progresando esta, que estoy seguro Ojalá. que va a ir bastante bien. Y gracias a Así, vos. Gracias a vos por el nada, espacio. Estuvo muy bueno. Como lo dije al principio, es mi primera experiencia haciendo esto. Y bueno, espero que haya salido relativamente bien. Y bueno, siempre quedan cosas que uno no dice o se pone nervioso, pero más o menos creo que algo de mi opinión y del estudio he expresado. Muchas gracias. nada, muchas gracias Facu, gracias también a todos los que nos han estado siguiendo. Y la semana que viene vamos a estar hablando de un tema también vinculado a redes, que son las telecomunicaciones, que aquí en Perú, a raíz de la posición de antenas y todo, siempre genera controversias porque hay algún sector que dice que hace daño a la salud, hay otro sector que dice que no y que más bien la necesitamos, ¿no? Nada, vamos a conversar de eso con
con Carlos Infante y Claudette Ríos, que son expertos en esos asuntos. Así que nada, bueno, reiterarte las gracias, Facu, y a los que nos siguen, nos vemos el siguiente viernes. Gracias. Entonces nos vemos el siguiente viernes porque soy un seguidor de este medio. Muy Nos bueno. vemos, Facu, Muy gracias. buena propuesta. Gracias. Saludos.